Buenos días, queridos hermanos. Buen día, ¿no? A pesar del frío, creo que es lindo poder decir que es un buen día. Hay un salmo que dice: cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. O también cuando la Biblia dice que sus misericordias nuevas son cada mañana, ¿no? Y desde que nos levantamos, la verdad es que Dios está presente. Y cuando nos acostumbramos a ver sus misericordias a través de las cosas chiquitas que Él hace, nosotros empezamos a ver que tenemos muchísimo más de lo que necesitamos y también de lo que merecemos, y eso nos lleva a enfrentar el día de una manera distinta. A veces corremos con tantas cosas, o a veces miramos y pensamos que si tuviéramos algo tendríamos una felicidad profunda, pero si te das cuenta, hoy el mundo está así y pareciera que el mundo es insaciable. Cada vez tiene la gente más y cada vez pareciera que tiene menos. Y cuando nos ponemos a pensar en Cristo, qué bueno es saber todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? A través de la cruz, cómo Él, a través de su Hijo, nos ha mostrado su amor, y en ese amor nosotros nos deleitamos y cantamos porque Él nos ha hecho el mayor bien, que es el habernos perdonado de nuestros pecados. Vamos a ir ahí, estar abriendo nuestras Biblias en la carta de los Filipenses. Que los cumplas de... Bueno, el hermano Beto ayer cumplió, ¿cuántos años cumplió el hermano Beto? Para la gloria de Dios, aunque parece 40. ¿Sí? Ahí el Betito, ¿no? A mí me encanta el Betito porque vos lo ves metido, aunque tiene a veces la rodilla mal, a veces no mal la rodilla mal. El Betito está ahí, ¿no es cierto? Y hay algunos que han cumplido años, así que después tenemos que quitarnos las ganas y cantar cumpleaños a todos los cumpleaños. Ahí vamos a Filipenses capítulo 2. Bueno, el apóstol Pablo nos ha mostrado a través de Epafrodito y Timoteo cómo debemos vivir la vida cristiana, y si pudiésemos resumir cómo vivir esa vida cristiana, viendo el ejemplo de Epafrodito y de Timoteo, es una vida de entrega, una vida de compromiso, ¿no? Una vida de sacrificio. Y veíamos ahí en Epafrodito el carácter que tenía, ¿no? Este hombre que estuvo dispuesto a hacer un viaje sumamente largo de más de 1200 kilómetros, un viaje peligroso para ir a Roma, para dejarle una ofrenda ahí a Pablo, que estaba en prisión. Vemos también que en el proceso él se enferma y dice que él, en medio de la enfermedad, estaba muy preocupado porque sus hermanos se habían enterado de que él estaba muy enfermo, y él estaba triste por la tristeza de ellos, ¿no es cierto? Epafrodito amaba profundamente a la iglesia, y veíamos también en Epafrodito el coraje que tenía este hombre, ¿no? Que estuvo próximo a la muerte, y dice ahí, por la obra de Cristo. Y veíamos que era un hombre útil, un hombre que Dios de por sí iba a llamar para ser parte de su ejército, por todas estas características que él tenía. Y Pablo dice: a los que son como Epafrodito, dice, téngannos en alto valor. Y los filipenses en Epafrodito tienen no solamente a un gran hermano que deberían estimar, sino un ejemplo a seguir. Porque si tú te pones a pensar en lo profundo, Epafrodito es un ejemplo también de lo que Cristo mismo hizo. Hoy nosotros vamos a estar ahí leyendo desde el capítulo 3, del 1 al 11. ¿Sí? Y la verdad es impresionante cuando, y uno lo celebra, cuando alguien se hace creyente, cuando alguien se hace cristiano, ¿no es cierto? Uno se emociona. Me acuerdo la hermana Gabriela Santander, ¿sí? Cuando el hermano José Luis Ábalo, que no era hermano, en ese momento era una criaturita del Señor, recibió a Cristo. A él le llamó la atención que Gaby saltó, ¿no es cierto?, de la alegría, ¿no, José? Sí. Y él le llamó la atención y dice: tanta alegría, ¿no? ¿Por qué? Y porque cuando un pecador se arrepiente, uno se alegra, porque si el cielo hace una fiesta, los ángeles se alegran, ¿cómo no nos vamos a alegrar los hombres?
porque esa persona ya no está más en tinieblas, sino está en luz. Y ahora esta persona empieza a vivir la vida cristiana. Y vivir la vida cristiana me encantaría decir que es como vivir, no sé, en el Parque de la Costa, ¿viste? Donde hay juegos, alegría. Vivir la vida cristiana es como vivir en la selva. Vivir en la selva. Porque van a haber situaciones difíciles. Ustedes saben cómo es la selva, ¿no? Vieron que hay documentales donde se meten personas a vivir solitas por una semana, ¿no es cierto? Y tienen que hacer un montón de cosas para sobrevivir. Y la vida cristiana es parecido a eso, pero le sumas a esto que hay una fiera salvaje llamada Satanás, ¿sí? Que está buscando, como dice Pedro, devorar, ¿no es cierto? Él es el que hurta, el que viene a hurtar, matar y destruir. La vida cristiana no es sencilla, no es sencilla. Y la verdad es que mantenerte firme en la vida cristiana es uno de los desafíos más grandes para cada uno de ustedes en el día a día. Mantenerte firme en la vida cristiana, o sea, mantenerte arraigado a lo que vos sabés que es Cristo y a lo que vos eres en Él. Mantenerte ahí a pesar de todas las cosas que te vienen. Hay unos arbolitos, aunque dicen que no son arbolitos, pero vos los conoces muy bien, y son las famosas palmeras. ¿Sí? Están los que se han ido a la playa, ven a esas plantas, ¿no? Enormes, y que cuando hay reportajes de huracanes y de tsunamis, vos ves que las palmeras están así, ¿no? De un lado para el otro, ¿sí? Son azotadas, ¿sí? Pero después del tsunami y del huracán, ¿dónde están las palmeras? Ahí mismo. Las azotaron, les hicieron de todo, pero están en el mismo lugar a causa de su tronco, a causa de su raíz. Y la verdad es que la vida cristiana es más o menos eso. Es una vida donde te van a venir presiones y huracanes, vientos, que te van a azotar de un lado para el otro. Así que si vos estás en este momento así, siendo azotado, no te preocupes, el problema no es ese, el problema es que eso que viene a ti te empiece a mover de donde estás. Y el tema de hoy es ese, cómo mantenerte firme en la vida cristiana. Cómo mantenerme firme en la vida cristiana. Cómo no moverme de donde yo sé que es el lugar seguro. Cómo no apartarme de Cristo. Cómo estar firme en Él y en esa fe que un día abracé. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor hoy nos guíe desde un corazón dispuesto a escuchar. Acordate que el mayor desafío eres tú mismo. ¿Sí? Yo me preparé para hoy compartirte la palabra de Dios y vos tienes que esforzarte para pensar en lo que Dios hoy quiere. ¿Sí? Si tienes algo que pasó en casa, escoge no pensar en eso. Dile, Dios, háblame. Dios, quiero escucharte. Quiero escucharte. Tienes que orar así. Tienes que vos luchar por tu alma orando en este momento. Amado buen Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia. Qué bueno es cantar a ti, Señor, porque nos has hecho bien. Señor, fuera de ti no hay refugio, no hay consuelo, no hay alivio. Tú, Señor, lo llenas todo. Padre, y estamos acá y es lindo poder vernos los unos a los otros y poder sentir el calor, Señor, del pueblo de Dios, de todos los que han puesto la mirada en la persona de Jesús. Qué bueno es estar acá, Padre. Pero no solamente compartir juntos, sino el adorarte y el aprender juntos tu palabra. Y en esta hora te rogamos que tú puedas darnos la gracia para que nuestros ojos puedan ser alumbrados, para que nuestra mente pueda ser cautivada por tu verdad. Y en esta verdad, Señor, seamos afirmados, animados, desafiados a poder, alentados para poder estar firmes, Señor, en la vida cristiana. Te pedimos estos favores, Señor. Gracias porque tú estás acá en esta reunión, acá también, escuchando, acá también tu presencia con nosotros y acá también, Señor, trabajando en cada corazón. En Cristo Jesús, gracias, Padre, te damos. Amén. Bueno, vamos a leer ahí desde el versículo 1 al versículo 11 del capítulo 3 de Filipenses.
Lilo querido, ¿te puedo pedir un vasito de agua? Me olvidé de traerlo, muchas gracias. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces Pablo desea, él empieza diciendo, por lo demás, hermanos. O sea, ¿qué es lo mejor que desearía un hermano hacia otro hermano? Bueno, que se amen los unos a los otros. Y Pablo ama profundamente a los filipenses y ya lo hemos visto. Y Pablo está ahí en la cárcel y él les manda esta carta no solo para agradecerles por la ofrenda, sino porque Pablo desea que ellos estén firmes en la vida cristiana. Y todo lo que vamos a leer ahora tiene que ver con eso. Cuando los filipenses la leyeron, ellos entendían que a través de este texto ellos debían abrazarlo con todas sus fuerzas para mantenerse firme. Había una iglesia a la que Pablo también escribió, a los Gálatas, que ellos se habían apartado de la fe, ellos no estaban firmes en la fe. Y Pablo dice, estoy maravillado de que se hayan apartado, ¿no? Y Pablo los va a amonestar, muchas gracias Lilo, duramente ahí a los Gálatas y Pablo desea que los filipenses sigan creciendo, que los filipenses sigan avanzando, que los filipenses sigan firmes en la fe que un día abrazaron, hablando de la confianza en la persona de Cristo. ¿Qué es lo primero que los filipenses debían hacer y que los leluarenses deberían hacer para mantenerse firme en su fe? La primera cosa es gozándote en el Señor. Mantente firme en la vida cristiana gozándote en el Señor. Esto de gozarte en el Señor, mira, aquí es un mandato. Aquí te dice que vos tienes que gozarte en el Señor. Y es interesante cuando te dice que te goces en el Señor, porque primero estar alegre no es un asunto sencillo, más cuando nosotros somos personas muy emocionales. Vos quizás en este momento te estés preguntando, el apóstol Pablo me dice que me goce y yo no me quiero gozar hoy porque yo estoy triste. Porque esto pasa en mi casa, esto pasa en mi matrimonio, esto pasa en mi barrio, esto pasa en mi vida. Yo no puedo estar contento. No me pidas Diego, o más aún, no me pidas Pablo, o más aún, no me pidas Dios que yo me goce, que yo esté alegre. Gozarte es eso, es estar contento, es estar alegre, pero de una manera interna, ¿no es cierto? No es la sonrisita a veces hipócrita y superficial que uno hace o pone cuando alguien te pregunta ¿estás bien? Y sonríes, pero por dentro se está todo mal. No es esa clase de gozo, sino es ese sentir de bienestar profundo del alma, del corazón. Pablo dice, gózate ¿en quién? Dice ahí en una persona y esa persona tiene que ver con el Señor. Sabes, nosotros tienes que entender que fuimos creados por Dios. Y cuando Dios creó, Él nos creó para vivir el placer. Somos criaturas que fueron creadas para experimentar placer. Por eso nos fueron dados sentidos, el gusto, el olfato, ¿no es cierto?, el tacto. ¿Sí? Dios nos hizo para sentir placer y disfrutar placer.
Y Dios creó la creación para eso. Pero la creación era solamente un medio, no era el fin. Dios no creó la creación para que nosotros al ver la creación, al escuchar la creación, al tocar la creación, nosotros tengamos placer en la creación, sino para que nosotros al tocar la creación, ver la creación, nosotros terminemos hallando placer ¿en quién? En la persona de Dios, en la persona de Dios. Y Pablo dice que el placer, el sentir de bienestar de cada creyente tiene que estar en la persona de Jesús, solamente en Él. No dice que te goces en el Señor y aparte te goces en otras cosas. Te dice que exclusivamente te goces o tu sentido de bienestar esté en la persona del Señor. Y cuando hablamos de la persona del Señor, tiene que ver en lo que Dios es y en lo que Él hace. Allí tiene que estar tu gozo. Ahí el salmista dice, en tu presencia hay multitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista ha descubierto que en el mundo hay placer, que en la vida hay placer, pero ese placer jamás se va a comparar al placer que va a encontrar el salmista en Dios. La pregunta, ¿por qué es tan necesario poner mi gozo en la persona de Cristo para mantenerte firme en la vida cristiana? Porque si tú no te has gozado en el Señor y te has gozado en algo que no es el Señor, en algún momento eso en lo que te has gozado lo vas a perder. Eso en lo que has aprendido a gozarte en algún momento ya no va a ser como antes. Eso en lo que has aprendido a gozarte, un día te lo pueden robar. Eso en lo que has aprendido a gozarte, un día se puede dañar. Y te quiero poner un ejemplo. Cuando un hombre y una mujer se casan, realmente es algo preciosísimo, ¿no es cierto? El día sábado vamos a tener una boda, ya estamos lanzando ahí, ¿no es cierto? A las 11 de la mañana, oren por ellos, arrodíllense, latíguense, ¿sí? No tanto así, oren por ellos, ¿no es cierto? También por todos los hermanos, pero es un momento especial, vienen los familiares de Agus, de Liz, así que la idea es compartir el Evangelio, ustedes oren. Y cuando uno se casa es un gozo, porque estás con la persona que vos amás, ¿no es cierto? Pero después empiezan a pasar los años y ya no te produce tanto gozo la persona con la que estás casado. Los que están casados saben eso. Y hay hombres que se han casado y ha pasado poquito tiempo y murió su cónyuge. O tuvieron un hijito y se murió. Y sabes que estas personas llega un momento en que ya no pueden continuar más en la vida cristiana. Están tan tristes, están tan mal, que no pueden continuar más. ¿Por qué? Porque su gozo estuvo en algo que no era el Señor. Y sus vidas se derrumban porque su gozo no estuvo en el Señor. Hay muchas personas en la iglesia que no están, no por pecado, sino porque su gozo no era el Señor. O su gozo dejó de ser el Señor. Por eso es bueno que llegue un momento de decepción en tu vida matrimonial, cuando vos veas ahí a Caperucita Roja y ya no la veas más como Caperucita Roja, sino como el lobo. ¿Sí? Hay momentos de decepción sumamente fuertes en tu vida cristiana y es necesario que ocurran para que tú puedas ver realmente dónde está tu gozo. Y si tu gozo no está en el Señor, ¿sí? Déjame decirte algo que va a ser duro, porque en algún momento eso en lo que te gozas se te va a perder. Y cuando se te pierda, va a ser la miseria más grande de tu vida y no vas a poder seguir adelante. Todo lo que hoy es la fuente de tu gozo y no es el Señor, un día se va a quebrar. Y cuando se quiebre eso en lo que te gozas, tú te vas a quebrar y va a ser duro sacarte de allí. Por eso Pablo dice acá, hermanos, gozaos en el Señor. Otra de las razones por las cuales no nos podemos gozar en el Señor, porque quizás vos estés ahí, Diego, ¿sabes qué? Me cuesta gozarme en el Señor, no sé por qué me cuesta. Y bueno, a veces tiene que ver con el pecado no confesado.
o con el pecado no tratado. ¿Se acuerdan del famoso rey David? En el salmo que él escribió dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué estaba él así? Bueno, porque él había adulterado, él había escondido durante varios años ese pecado, ¿sí? Él asesinó al marido de esta mujer con la que adulteró, ¿no es cierto? Y viene el profeta Natán, lo confronta, saca a la luz, el rey David se quebranta y él está en una situación muy crítica en su vida. Él no está dolido realmente porque él perdió a su hijo que habrá tenido entre 2 y 3 años, ¿no es cierto?, que nació de Betsabé, la mujer con la que adulteró. O porque Dios le dijo que hasta el día que él muera no iba a haber paz en su reino sino espada. Él realmente no estaba triste por esas cosas. Él estaba ahí dolido porque él no tenía gozo. Él no podía experimentar el gozo de la salvación del Señor, el gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque había culpa, porque había pecado. Y quizás tú estés en la mañana diciendo, Diego, leo la Biblia, vengo al culto, pero no tengo gozo. Digo, yo salgo de acá triste. De verdad, estoy muy triste, estoy deprimido, tengo mucha culpa, yo no me puedo gozar. Y acá dice Pablo que yo me goce, es una orden. Yo no puedo cumplir esta orden. Bueno, puede ser porque hay pecado que no está siendo tratado, hay pecado dentro de tu vida que no está siendo confesado y tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Mira, vamos ahí un ratito a Habacuc. Habacuc. Bueno, este es un libro hermoso, ¿sí? Haría bien en que cada uno de ustedes lo lea. Nahum es un profeta, Habacuc, perdón, es un profeta. Y él ve a Israel y está indignado con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Todos están haciendo las cosas de una manera muy mal. Hay injusticia, hay depravación, hay idolatría. Él está muy dolido. ¿Viste cuando vos enciendes el canal de televisión, no el de las novelas, sino el de las noticias? Sí. Y vos ves todo lo que pasa en la Argentina y en el mundo y vos estás indignado mientras tomas mate, no empiezas a morder la bombilla de la ira, ¿no? Sí. Vos dices, hay tanta maldad. ¿Cómo me gustaría que cambien las cosas? Tanta corrupción. Bueno, Habacuc estaba así. Y él estaba orando, ¿viste? Orando y decía, Dios, ¿por qué no contestas? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué permites que haya tanta maldad? Y Dios un día le responde, le dice, Habacuc, yo voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer, Señor? Le dice Habacuc. Voy a tomar a los caldeos, que era una nación, o sea, si los judíos eran paganos idólatras, los caldeos eran como, ¿qué te explico? Eran 100 veces más. Y Dios dice, voy a utilizar a los caldeos y los voy a levantar para destruir a la nación de Israel. Entonces Habacuc dice, ¿qué? Está bien, Señor, que los castigues, pero así, con ellos, sí, dice Dios, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Así que Dios va a derramar su ira. Y Dios le dice a Habacuc, aunque esto demore, escribilo porque va a suceder. Voy a destruir completamente a la nación. Cuando habla de destrucción significa que van a venir los caldeos, van a destruir los muros, el templo, van a matar a las personas, van a hacer desastres, ¿sí? ¿Viste cuando tú tienes una plantita y viene el niño de 3 años y la hace así? ¿Sí? Y no queda ni una hojita, ¿sí? O la plantita de tomate es tan linda que esperaste 6 meses para que te crezca el tomate y viene el niño y te da eso así. Lo experimenté en carne propia, ¿sí? Que no queda nada. Bueno, a Habacuc le pasó esto y él en el capítulo 3, versículo 17 al 18, mira lo que dice.
aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el versículo 16, el versículo 16 dice ahí Habacuc, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. O sea, Habacuc no niega la realidad de que esto que va a hacer Dios le va a doler mucho, ¿sí? Va a ser terrible lo que Habacuc ha escuchado, ¿sí? Él no quiere que su nación sea destruida de esa manera, es su nación. Y en el versículo 17 te muestra el corazón del profeta y te dice, aunque todo lo que yo conozco y amo y me sustenta desaparezca, dice, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una mujer podría decir, aunque mis hijos no sean creyentes, aunque mi esposo me trate como no quisiera, o un hombre podría decir, aunque no me alcance el dinero del trabajo, aunque se me caiga el micrófono, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿En quién se está gozando Habacuc? En el Señor. Habacuc está diciendo, si se destruye todo en mi vida, yo voy a seguir. Porque mi gozo no está en la vid, en el olivo, en los labrados, en las ovejas. Mi gozo está en quién? En el Señor. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu sentido de bienestar? Si tu sentido de bienestar no está en el Señor, escúchame, un día eso se va a quebrar. Y cuando eso se quiebre, tú te vas a quebrar y ya no vas a estar firme en el Señor y en la vida cristiana. Te vas a alejar porque el gozo no fue el Señor. Vamos otra vez a Filipenses. Gracias, Arturito. Lo segundo, mantente firme recordando y haciendo lo que ya te han enseñado. Mantente firme recordando y haciendo lo que ya te han enseñado. Ahí Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Pablo le va a escribir cosas que ellos ya habían escuchado. Y a veces uno dice, ¿para qué gastar tanta tinta en explicarles algo que ya les explicaste, Pablo? Pablo dice acá, para mí no es una molestia o una pérdida de tiempo explicarles algo que yo ya les expliqué. O señalarles algo que yo les señalé. O que ustedes vuelvan a escuchar algo que ustedes ya escucharon muchas veces. ¿Por qué dice Pablo acá? Porque para vosotros es seguro. Y seguro tiene que ver con proteger a alguien de algún peligro potencial o de un fracaso. ¿Sí? Cuando vos tienes hijos, ¿sí? Ahí va la mamá con su hija, la luz. Cuando vos tienes hijos, o cuando vos sos hijo, ¿sí o no que tu mamá siempre te repite lo mismo? Y a veces vos como hijo estás harto de que te repitan lo mismo. Ya sabes, el típico sermón, ¿sí?
Llévala, sube, cargala, ¿sí o no? Sí, no hables con extraños, no te vayas a la parada esta solo. Y uno se cansa, ¿sí? Como hijo. ¿Y por qué tu papá te lo repite tanto? Porque sabe que hay peligros potenciales que te pueden, ¿qué cosa? Te pueden destruir, te pueden hacer mal. Y a veces tu hijo se va a enojar mucho. Y vos como papá es un deleite, repetirle, repetirle, repetirle. Mentira, no es un deleite. También te cansas porque vos dices, tantas veces te lo he dicho y lo seguís haciendo. Sí, sí, hijos también los padres sufrimos. Sí, y ustedes también sufren. Sí, todos sufrimos. Sí. Eh, entonces Pablo les está diciendo, yo ya les expliqué algo, se los voy a volver a escribir porque para ustedes es seguro. La vida cristiana, para mantenerse firme, tienes que recordar y hacer lo que ya te han enseñado. Pablo, ¿por qué le repite? Porque hay muchos creyentes que lo que se les enseñó lo olvidaron. Somos personas de olvidar. Lo bueno lo olvidamos así. Lo malo, hasta el día de la muerte. Sí, pero lo bueno lo olvidamos. Y Pablo sabe que hay creyentes que han olvidado cosas que ya se las han repetido muchas veces. Pero hay otros creyentes que quizás no es que se les haya olvidado, sino que lo que saben que tienen que hacer no lo están haciendo. Entonces Pablo por eso dice, para mí no es molesto decirles lo que les voy a decir otra vez, a mí no me molesta, porque sabemos que Pablo les ama. Y para vosotros es seguro. Y a los filipenses les pasó esto y a nosotros también nos pasa. Necesitamos que se nos repita algo y necesitamos también entender que si se nos repite algo es porque es seguro. Hay muchos de ustedes que han olvidado hacer cosas que ya se las han enseñado muchas veces. Y hay muchos de ustedes y de nosotros que no es que no hemos olvidado, sabemos eso, pero no lo estamos haciendo. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Todos sabemos, y te lo han enseñado en la conferencia, en los talleres, en reunión de matrimonios, te ha ido a visitar la Gracielita, el Cristiancito, todos los hitos a tu casa y te han dicho congregate, porque la Biblia lo dice, ¿sí o no? Y eso tan chiquito como es congregate, a veces no lo hacemos. Y es necesario que alguien nos los repita, porque a veces lo olvidamos y porque a veces lo sabemos, pero no lo estamos haciendo. Tu vida cristiana y mi vida cristiana va a estar firme en este sentido, cuando recordamos y hacemos lo que ya se nos ha enseñado. Hay muchos creyentes que piensan que porque saben ciertos versículos o ciertas verdades, están inmunizados contra los enemigos o los innumerables enemigos que tenemos. El mundo, la carne y Satanás. Desde que vos te levantas, esos tres enemigos están ahí, al borde de tu cama. Satanás, el mundo y tu propia carne. Y para mantenerte firme frente a estos enemigos, no es suficiente con que vos sepas versículos bíblicos. ¿Sabes? No hay nada más difícil que hablar con un hermano que sabe versículos bíblicos y es un necio. Porque hay hermanos que te recitan los versículos bíblicos y te los explican, pero no los están viviendo. ¿Y Jesús qué dijo? El hombre que me escucha, el hombre que me escucha y hace mis palabras, escucha, son dos cosas, el hombre que me escucha y hace mis palabras, le compararé a un hombre que edificó su casa ¿sobre dónde? La roca. ¿Quién ha intentado construir una casa sobre la roca? Nadie de ustedes. Pero los que son albañiles, si se ponen a pensar, construir sobre la roca sería una de las cosas más difíciles
en la historia de la albañilería. ¿No es cierto, Beto? ¿Sí? 100 Betos tendrían que ser sacrificados, me imagino, para construir algo sobre la roca. Porque es agarrar el pico y picar la roca. ¿Y la roca cómo es? Bueno, Jesús dijo, el hombre que escucha mis palabras y las hace, es alguien que construye sobre la roca, que viene el viento, viene el agua con ímpetu, con fuerza, dice ahí Jesús. ¿Y cómo queda esa casa? Queda firme, como la palmera. Vienen los vientos, te mueven para uno y el otro lado, viste, cachetada tras cachetada. ¿Sí? Pero vos estás firme, porque te encuentras en medio de las presiones, recordando y haciendo lo que ya te han enseñado. Saben, el día de ayer yo no quería asistir a la reunión de hombres, estaba desanimado. Y le iba a mandar un mensaje a Cristian que no me sentía bien, porque estaba desanimado. ¿Sí? Pero yo vine a la reunión de hombres. Y no vine porque soy el pastor. ¿Sabes por qué vine? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, yo tengo que obedecer la verdad de Dios cuando todo a mi alrededor no da como para que la obedezca. Cuando vos decidís, a pesar de todo lo que te está moviendo para uno y otro lado, hacer lo que Dios te ha dicho, tú te vas a mantener firme. Y vas a continuar. Pero si no, te vas a ir lejos. Te vas a apartar. Tercero, mantente firme gozándote en el Señor, mantente firme recordando y haciendo lo que ya te han enseñado. ¿Sí? Pero ahora, Pablo nos dice otra cosa, mantente firme confiando plenamente en la obra de Cristo Jesús. Mantente firme, confiado completamente en la obra de Cristo Jesús. Pablo en el versículo 2 dice, guardados de los perros, de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Pablo dice, estén atentos, estén vigilantes, ¿sí? Aquí es como, sean vigilantes, ¿no? ¿Y de quiénes tienen que estar alerta? Bueno, dice acá, los describe de tres maneras, perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Cuando dice perros, la imagen no es la de un caniche lavado con un saquito. No, en ese tiempo los perros no eran considerados como mascotas, eran considerados como ratas, ¿sí? Que traían enfermedades, eran salvajes, eran carroñeros. Una de las reinas más terribles de Israel, la Jezabel, ¿se acuerdan cuando cayó del muro? Para los que leyeron, ¿quiénes se la comieron? Los perros, ¿viste? Los perros no eran, ay, qué lindo el perrito hoy viene. No, qué miedo, saquemos a esa fiera de acá. Qué lindo el perrito. No, trae enfermedades. No, así describe a estas personas. Después dice malos obreros, o sea, son personas que construyen mal y construyen con malos materiales. ¿Sí? Estas personas tienen que ver con los falsos maestros. Son personas que se metían dentro de la iglesia y estaban buscando que las personas, los hermanos, quiten la mirada de Jesús y su obra y la pongan en ellos y en cosas que ellos han inventado o en cosas que Dios no les ha dicho a los creyentes que tienen que hacer relacionadas a su salvación. Por eso después dice los mutiladores del cuerpo. El mutilador del cuerpo tiene que ver con alguien que corta un tejido o un órgano. ¿Sí? Y cuando vos lo lees ahí como que no tiene sentido, ¿viste? Mutilador del cuerpo, qué raro esto. Parece película de Marvel, ¿no? Bueno, ¿por qué habla de mutiladores del cuerpo? Porque sabes que estos falsos maestros por lo general eran judaizantes, eran judíos que se metían en las iglesias, ¿sí? Con apariencia de piedad, y ellos le decían a los hermanos, hermanos, qué bueno que ustedes sean cristianos y hayan creído en Jesús, qué bueno, pero les falta algo. Antes de ser cristianos ustedes tienen que ser primero judíos. O
sea, antes de ser cristiano te falta algo, ser judío. Y una de las marcas que manifiesta que tú eres judío, parte del pueblo de Dios, es que tú te hagas o tengas la señal. ¿Y cuál era la señal de que vos eras judío? Externa. El corte del prepucio, la circuncisión, en el caso de los varoncitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, un hombre que se practicaba la circuncisión en ese tiempo, al que le cortaban su prepucio, era un israelita. Tenía una marca externa de que era parte del pueblo de Dios. Y ese corte era un compromiso de guardar todo lo que decía que tenía que guardarse en la ley. ¿Sí? Entonces Pablo dice, guárdense de estas personas, cuídense de estos perros, cuídense de estos malos obreros. ¿Por qué? Porque estas personas, de una manera sutil, le hacían pensar a los hermanos que lo que Cristo pagó fue solamente una parte, la otra parte tienen que pagarla a ellos. Si la salvación fuera algo que vos tuvieras que comprar, imagínate, vos cuando vas ahí al grupo del MEF y vos ves ahí un somier y te dicen 80 cuotas de 2.300 pesos, vos dices, me realcanza, después dice, una fortuna, me compraba un auto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vos dices, qué lindo, voy por la cuota 2, ¿cuántas me faltan? 95. ¿Sí? Optimista la persona, no, es una exageración. Pero imagínate qué triste sería que Jesús te haya dicho, ¿sabes qué? Yo te pagué 90 cuotas, pero las 10 últimas tenés que pagarlas vos. ¿Sí? Bueno, estas personas, estos falsos maestros hacían esto. Jesús lo pagó todo, pero hay una parte que le falta a ustedes. Y es guardar la ley, hacerse la circuncisión, y ahí va a estar completo. Y ahí ustedes están bien. Y Pablo, por eso dice en el versículo 3, guárdense de estas personas, no les crean absolutamente nada, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, nosotros somos realmente el pueblo de Dios. ¿Por qué dice ahí Pablo? Porque la circuncisión que Dios ha hecho en ellos no es una circuncisión como la circuncisión de los hombres. O sea, cuando un judío hacía la circuncisión, agarraba al hombre y le cortaba el prepucio, ¿no es cierto? Pero era algo externo. La circuncisión no cambiaba el corazón de la persona, seguía siendo el mismo pecador. Pero la Biblia enseña que la circuncisión que Dios obró en cada creyente fue hecha no fuera del creyente, sino dentro. Dios cambió ¿qué cosa? El corazón. Cuando tú estabas sin Cristo, tú estabas gobernado, tironeado ¿por quién? Por tu carne, por tus deseos pecaminosos. Pero cuando vino Cristo, ¿qué hizo Él? Él cortó las cadenas. ¿Viste cuando dice la canción? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Bueno, romper las cadenas es el acto de cortar el gobierno de la carne. O sea, Dios hizo una circuncisión, pero dentro de tu corazón. Por eso la carne ya no te gobierna como antes. Entonces Pablo dice, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice Pablo en el versículo 3. Porque en espíritu servimos a Dios. La palabra servir tiene que ver con adorar. Nosotros adoramos a Dios, pero lo hacen en espíritu. Ellos no adoraban a Dios a través de ritos, a través de ceremonias. La adoración de estos creyentes tenía que ver con intenciones, motivaciones, deseos de querer amar a Dios y honrarle. Nosotros, hay dos formas en las que podemos amar. La una es falsa, la otra es verdadera. Hay personas que son forzadas a hacer algo por otro, pero por dentro no quieren hacerlo. Lo hacen porque les dicen que es lo correcto hacer,
Lo hacen porque, ¿viste cuando tú arrastras a tu hijo para que vaya y saluda a la abuelita? ¿Viste? Y tu hijo lo termina haciendo porque por ahí vos en la casa le vas a hacer ver quién es la que manda, ¿no? Sí, hijito, vamos a hablar después. Entonces el niño va donde la abuelita. El niño abraza a la abuelita, pero el niño no quiere abrazar a la abuela. Lo hace porque vos lo estás presionando, lo estás obligando, porque el niño quiere ser educado. O peor, cuando la abuelita saca, viste, una bolsa de gomitas, sí, y al niño se le cristalizan los ojos. Entonces el niño, gracias abuelita, ¿cómo te amo? Al niño no le importa la abuelita, sí. Bueno, Pablo dice, nosotros no adoramos, no servimos a Dios a través de ritos externos. Pero nuestro corazón desea amarle al Señor. Nuestro corazón desea agradarle al Señor. Nuestro corazón desea obedecerle. Así que ustedes no necesitan la circuncisión, porque Dios ya cambió sus corazones. Y por eso dice Pablo, y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa gloriarse en Cristo Jesús? Significa que nosotros nos jactamos, sacamos el pecho, no por lo que nosotros hayamos hecho o logrado, sino por lo que Cristo es y Él logró en la cruz. Para los que son futbolistas, imagínate cuando vos estás en la cancha, vos estás saltando ahí, gritando, sudando con la remera. Yo nunca he ido, pero es lo que veo a veces, ¿no? Es así, ¿no? Por ahí alguien me dice, Diego, así no es la cancha. Sí, sí. Viste, no escuchó nada del mensaje, pero se quedó con eso. ¿Sí? Bueno, y están gritando, y después tu equipo gana, ¿no es cierto? Como Boca que ganó, ¿no? Sí, cuidado con la carne, hermanos. Sí, sí. Y viste cuando sale el hincha, ¡ganamos! Y si vos te pones a pensar lógicamente, ¿él ganó? Si vos, ¿en qué momento tocaste la pelota vos? ¿En qué momento corriste en la cancha? ¿En qué? Vos no hiciste nada. ¿Por qué si ganamos? Porque es mi equipo, yo lo escogí. Pablo dice, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, porque nosotros no sacamos pecho por todas las cosas que hemos hecho en la religión, o por todas las buenas obras que hemos hecho. Sacamos pecho porque el que hizo todo fue Jesús en la cruz. Nosotros no hicimos nada. Simplemente Él nos escogió a nosotros. Él hizo todo. Antes de morir, Él dijo, consumado es, la deuda ha sido pagada. Y Pablo dice, nosotros nos gloriamos en Jesús. Los falsos maestros, ¿sabes en qué se gloriaban? En que ellos tenían las señales del judaísmo, en la vestimenta judía que tenían, en las buenas obras que habían hecho, en las sinagogas que habían fundado. Pablo dice, nosotros nos gloriamos en la persona y en la obra de Jesús, porque nosotros no hicimos nada, nada. Y Pablo después agrega, si alguno, en el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice, si alguno de los filipenses cree o tiene una confianza en sus logros, porque viste que hay gente dentro de las iglesias que están orgullosos. ¿Por qué? Porque saben mucha Biblia, porque han hecho grandes cosas en su servicio para Dios, porque ellos llegan puntualmente a las reuniones, porque ellos nunca han herido a ningún hermano, a su parecer. Y sabes que la carne es muy orgullosa. Y Pablo dice, si hay alguno de ustedes que esté orgulloso y confiando en su carne para su salvación, déjenme decirles algo, dice Pablo. Si hay alguien que podría enorgullecerse por todos los logros religiosos, esa persona soy yo, dice Pablo. ¿Por qué dice Pablo? Y en el versículo 5 al 6, él describe por qué razón
él podría confiar en su carne y jactarse de él mismo por todos sus logros. Bueno, ahí dice circuncidado al 8º día. A él no lo hicieron judío. Él nació siendo judío. A él le practicaron la circuncisión al 8º día, como lo haría cualquier judío que nació en familia judía y en pueblo judío. Y dice ahí que él pertenecía ¿a qué? Al linaje de Israel. Él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, su abuelo fue hebreo, judío, su bisabuelo fue judío, el abuelito del bisabuelo, del tatarabuelo, del bisnieto, fueron judíos. ¿Sí? Él no vino de no fue descendiente de ningún gentil, de ninguno no judío. Y después agrega ahí Pablo, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, la posición de Pablo era la de un fariseo. Quizás hoy la palabra fariseo a ti, vos no ni sabés lo que es un fariseo. En ese tiempo los fariseos eran los representantes de Dios delante del pueblo. Eran los que enseñaban e interpretaban la ley. Eran los hombres que oraban, que visitaban a las viudas y a los huérfanos. Eran los hombres piadosos. Eran los hombres que cuando el pueblo pensaba si el reino de los cielos viene en este momento, ¿quiénes iban a entrar primero? Y los fariseos. ¿Sí? O sea, Pablo dice, yo era un fariseo. Y cuando eras fariseo, desde chiquito te preparabas para eso. Y Pablo fue preparado como fariseo, imagínate, su padre fue fariseo y el mejor de los maestros fariseos de su tiempo fue su maestro, Gamaliel. Por eso dice Pablo que era fariseo de fariseos. En el versículo 6 dice que Pablo era un hombre profundamente apasionado, el celo de Pablo, o sea, el fuego que él tenía por la religión era tan grande que él fue perseguidor de la iglesia. ¿Viste cuando uno le dice a alguien pará emoción? ¿Viste? Pablo era este tipo de hombre pero con la religión. Pablo pensaba que lo que estaba pensando en cuanto a Jesús y a la iglesia era verdad. Que eso era una secta, que eso era mentira y que el judaísmo estaba en lo correcto como él lo entendía. Y él era tan apasionado por su religiosidad que dice que él entró ahí en Hechos casa por casa y agarró a mujeres y a hombres y los metió a la cárcel y los obligaba y los maltrataba hasta que ellos blasfemen. Y Pablo después agrega diciendo, y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. ¿Viste cuando vos quieres encontrarle a alguien algún defecto para hacerlo sentir mal porque esa persona siempre te hace sentir mal a vos? ¿Sí? Bueno, Pablo dice que era irreprensible en cuanto a la ley. O sea, todo lo que un judío debía hacer en cuanto a costumbres, tradiciones de la ley, dice que nadie podía decir nada en contra de Pablo. Nadie. Pablo dice, si hay alguien que puede confiar en su carne para salvación, ese soy yo, más que todos ustedes. Pero Pablo dice, yo no confío en mi carne, sino yo me glorío en Cristo. ¿Y Pablo por qué dice esto a los filipenses? Pablo les dice, manténganse firmes, haciendo, pensando, confiando completamente en la obra de Cristo. Que no hay nada que puedas hacer, escucha bien, esto es algo importantísimo, no hay nada que tú puedas hacer más ni menos para que Dios te apruebe, para que Dios te reciba. Y a veces esto puede ser muy sutil en la iglesia. ¿Te ha pasado en algún momento? Saben que una de las cosas con las que yo he luchado en mi vida cristiana ha sido con el tema de la seguridad de salvación. ¿Cuántos en algún momento no se han sentido salvos? ¿Cuántos en algún momento han pensado que a pesar de los años que tienen el cristianismo, si mueren van a ir al infierno? Yo he sido uno de ellos.
Y viste cuando tienes el hermano, sí, pero ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, y te empiezan a decir versículos, pero vos te seguís sintiendo no salvo. ¿Sabes por qué te pasa eso? ¿Y por qué me pasaba a mí eso? Porque yo creo en lo más profundo de mí que si yo cumplo específicamente todo lo que se demanda de mí o evito ciertas cosas que yo sé que están mal delante de Dios, Él me va a aprobar. Y cuando yo lo hago me siento salvo. Cuando no logro hacerlo, no me siento salvo. ¿Y qué está pasando ahí? ¿En quién estás confiando? En tu carne. En lo más profundo, toda persona que duda de su salvación es una persona que en lo profundo cree que lo que Jesús hizo no alcanza. ¿Qué cosas crees de manera sutil que debes hacer para evitar hacer, que tienes que hacer o evitar hacer para ganarte el favor de Dios? ¿Qué cosas tú crees que tienes que hacer para ganarte el favor de Dios o para que Él esté bien contigo? Y a veces son con cosas externas. ¿Nunca te pasó que te sentiste bien porque llegaste a hacer los 7 días de la hora silenciosa? Llegaste puntual a todas las reuniones. Le predicaste el evangelio a la persona, a tu persona favorita del barrio. O sea, que no era tu persona favorita. ¿Sí? Tomaste mates con tu suegra. Ya, señor, el arrebatamiento me voy. Sí. Tu marido te dijo ABC y tú le dijiste sola. Y vienes el domingo y escuchas cuán grande es Dios. Y afinaste. O sea, vos dices, yo soy salvo. Yo soy salvo. Ahora, ¿qué pasa cuando a gatas alcanzaste 3 veces a hacer la hora silenciosa? No llegaste puntual alemán y fuiste porque te peleaste con tu marido. ¿Sí? A tu suegra le acabas de mandar un montón de WhatsApp. ¿Sí? Y empezaste a poner estados, viste, la bloqueaste todos los estados, pusiste ahí en tus estados cosas para que cuando tu suegra lo lea le llegue. Entonces vos venías el domingo acá, o sea, con la canción Juan Grande Dios, vos dices, hoy voy a hablar con el pastor, yo me voy. Yo me voy porque yo no soy salvo. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque de manera sutil pensamos que al cumplir todos esos checks, Dios te va a abrazar más o amar más. Y que si Él no lo hace, que si tú no haces lo que deberías hacer, Él va a estar 1 metro distanciado de ti. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Porque Cristo dijo, consumado es, la deuda ha sido totalmente cancelada. Te voy a poner otro ejemplo. Hay personas dentro de la iglesia que se esfuerzan mucho por cumplir con todo lo externo, con todo, durante muchos años. Y llega un momento en que estás harto de ir a los grupos pequeños, a las conferencias, a las reuniones, estás cansado de ser perfecto. Y llega un momento en que ese cansancio te lleva a querer dejarlo todo porque vos no experimentas gozo. Vos decís, vivir así más, yo no quiero saber más de cristianismo. Porque todo es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué es piadoso? ¿Qué no es piadoso? Si estoy en pecado, si soy miembro activo, si soy miembro pasivo, si soy miembro en disciplina, si cumplí los requisitos, si no los cumplí. Llega un momento en que estás tan harto que te alejas del Señor. Y Jesús que dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar.
¿Sabes por qué? Porque en los tiempos de Jesús los fariseos habían puesto tantas cargas en la gente, que para la gente acercarse a Dios era, Dios, ¿cómo me voy a acercar a ti si yo no puedo hacer nada de lo que me están diciendo? Entonces todas esas cargas, en lugar de acercar más a la gente a Dios, la gente se alejaba más de Él. Y Jesús decía, vengan a mí, que yo les voy a dar descanso. ¿Por qué Jesús te ofrece descanso? Porque Él te dice, yo te voy a amar y te voy a recibir, así como vos sos. Así, Señor, sabes, yo te aseguro, porque yo lo quiero y tú lo quieres, que alguien te ame como vos eres. Que alguien te ame con tus pecados y te ame con tus debilidades. Tú quieres que alguien te ame así. Tú quisieras que tu esposo te ame. Imagínate, llegas a casa, ¿no? Y vos sentás y ves a tu esposa así en estado natural. Debes saber, hay esposos que aman a sus esposas por lo bien que luce su cuerpo, por lo maquilladas que están, o por todas las cosas ricas que cocinan, o por su carácter. Ahora imagínate que entra un esposo y encuentra a su esposa así, en estado natural, y la abraza y la ama. Todos quisiéramos un amor así, alguien que te ame, como vos sos. Nos encanta la idea de que alguien te ame así. Buscamos un amor así. Pero sabes que en lo más profundo pensamos que para tener un amor así tenemos que pagar algo. Y Jesús te dice, no tenés que pagar nada. No tenés que pagar nada. Entonces, si tú no consideras que la obra de Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz, es completamente perfecto, no vas a estar firme en tu vida como creyente. En un momento te vas a ir de acá. Porque vos dices, estoy cansado de pretender ser perfecto, no puedo más. Yo no puedo seguir más, estoy cansado de hacer lo correcto. Y Dios te dice, pero ¿cuándo yo te pedí que seas perfecto? Yo nunca te pedí que seas perfecto, porque nunca lo vas a hacer. Y hay otros que se van a ir de acá por la culpa que siempre tienen por no llegar a hacer todo lo que deberían hacer como cristianos. ¿Sí o no? Hablaba con alguien y me decía, Diego, ¿sabes qué? No quiero venir porque yo sé que puede ser que en algún momento del mes yo falle. Y si fallo, ¿para qué seguir si voy a fallar? Y Jesús te dice, pero ¿para qué vine yo? ¿Para qué vine yo? Yo vine porque vos nunca vas a poder satisfacer completamente lo que el Padre pide y es perfección. Y por eso Pablo dice, nosotros sacamos el pecho, ¿por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya lo hizo todo. Si alguien te preguntara, ¿por qué estás bien espiritualmente? ¿Qué contestarías? Cuando alguien te pregunta, ¿estás bien espiritualmente? ¿Por qué te contestas? ¿Qué contestas ahí? ¿O qué contestamos? Revisar mi hora silenciosa, vine a los cultos, ¿sí o no? Todos son cosas externas que tú haces. ¿Y por qué deberíamos contestar que estamos bien espiritualmente? Porque Cristo dijo, consumado es. La deuda ha sido completamente cancelada. ¿Qué te dices a ti mismo cuando no alcanzas a hacer todo lo que se supone debes hacer como una persona piadosa dentro y fuera de la iglesia? ¿Qué pasa cuando no hiciste la hora silenciosa toda la semana? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Sabes lo que Dios te dice? Te sigo amando de la misma manera que cuando hiciste todos los días la hora silenciosa. Porque no es por tu justicia que yo te amo, es por lo que yo soy y por lo que hice. Y cuando vos empezás a ver a Dios así, te enamora.
te llena de amor. Y cuando vos empezás a respirar ese amor se lo empezás a dar a otros. Se lo empezás a dar a tu esposo, a tus hijos. Porque es el amor que vos recibís de un Dios que te ama sin condiciones. Y cuando empezás a recibir este amor, ese amor te transforma, te cambia, te da esperanza y la gente lo ve. Y la gente va a desear tener esa esperanza. Porque tú has descubierto que hay alguien que te ama sin condición. Y por último, ¿sí? Mantente firme, estimando a Cristo por sobre todo y todos. ¿Sí? Mantente firme, estimando a Cristo por sobre todo y todos. Pablo dice ahí en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, todas estas cosas que ustedes están escuchando, de lo que yo era y lo que yo había logrado, antes para mí eran ¿qué cosa? Eran ganancias, eran beneficiosas, valiosísimas. Pero ahora yo las estimo como una pérdida. Ahora yo las veo y yo ni siquiera las veo bonitas. Ya ni siquiera las quiero tener. ¿Por qué dice Pablo? Por amor de Cristo. Y Pablo dice en el versículo 8, y esto no es algo que yo hice en el pasado, no es que lo que yo era como religioso, es algo que yo desestimé en el pasado, o tiré en el pasado. Dice, ahora yo sigo pensando lo mismo. En el presente yo sigo estimando todas las cosas como pérdida. ¿Por qué las estimo así? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo decía, mirá qué impresionante las palabras que usa, dice que lo ha perdido todo, pero lo tiene por basura. La palabra basura no tiene que ver con la basura de lo que yo entiendo como basura, son los desperdicios vegetales, ¿sí? O plástico y cartón, ¿no es cierto?, que vos tienes ahí en casa, tienen que ver con excremento, residuos orgánicos de animales. Pablo dice, todo lo que yo logré en la religión, todo lo que yo logré en mi justicia, yo lo tengo como un resto orgánico animal, como estiércol. ¿Por qué Pablo considera todo lo que hizo y lo que él es de esta manera? Porque Pablo logró ver la belleza de Cristo. O sea, Pablo empezó a comparar lo que él había alcanzado, lo que él era como persona, y lo que Jesús alcanzó y lo que era como persona. Y cuando vio a Cristo, vio que esto en realidad era nada. Y como vio que esto era nada, entonces él lo arrojó porque era nada y abrazó completamente a Cristo. ¿Por qué lo hizo? Porque Pablo dice ahí, porque quería conocer profundamente a Cristo Jesús. Lo tiré todo porque quería conocer a Jesús. Y en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Significa y unirme a Él. Y agrega, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Pablo dice, yo tiré todo esto para poder conocerle y también para estar unido a Él. Para tú poder ver a un cantante famoso, vos tienes que pagar una cantidad enorme de dinero para solamente estar, no sé, en la primera fila del escenario. Pero para entrar en el camerino y estar con él y abrazarle e irte a vivir con él, eso es otra cosa. Eso es imposible. Pablo dice, ahora yo conozco a Cristo y estoy unido a Cristo, y dice, y no fue por mi religiosidad.
No fue por haber cumplido con todo lo que me dicen que tengo que cumplir en la religión, sino simplemente por haber puesto mi confianza en la obra de Cristo Jesús. Y en el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de todos sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice, ahora yo conozco a Jesús de manera experimental, estoy unido a Jesús, y ahora todo lo que Jesús ha vivido y todo lo que Jesús ha participado, yo también voy a participar de todo eso. Como la unión cuando uno se casa. Cuando vos te casás, ¿qué pasa? Todo lo que es de él ahora es tuyo. Todo lo que le pase a él, ahora te pasa también a ti. Estás unido y le conoces a esa persona de una manera que jamás nadie le va a conocer. Pablo dice, esto me pasa a mí con Cristo. ¿Y por qué es importante entender que tengo que estimar a Cristo por sobre todo y todo? Porque si tú no estimas a Cristo más que cualquier otra cosa, eso que estimas y no es Cristo, un día te va a alejar de Cristo. Y voy a poner solo 2 ejemplos. El primero tiene que ver con Demas. Demas. Mira, vamos ahí a 2 Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas ahí en la carta de los Colosenses aparece como un colaborador de Pablo, alguien que está trabajando de la misma manera que Pablo, en el mismo negocio de Pablo y está relacionado a la fe. ¿Sí? Imagínate, es como Lilo. Hoy vemos a Lilo, ¿no? Ahí sirviendo y nos alegramos ahí del hermano Lilo, viste, siempre con una sonrisa el morocho. Y cuando viene alguien nuevo, vemos ahí a Lilo y a Jenny compartiéndoles el evangelio, ¿no? Así era Demas. Pero un día dice que él se alejó. ¿Por qué se alejó? Por amar más a este mundo. O sea, él no dice que dejó de amar a Jesús, sino que amó algo más que a Jesús. ¿Y qué era? El mundo. Y se extravió de la fe, se alejó. Hay gente que se aleja de Cristo porque estimó algo más que Cristo. Y Pablo por eso en su ejemplo dice, yo estimé todo lo que no es Cristo, lo estimé como basura, como estiércol, como una pérdida. Pero Demas no lo hizo y por eso no se mantuvo firme y se fue. Y otro ejemplo, vamos a ir a 1 Timoteo. Capítulo 6. Versículo 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le está diciendo a Timoteo que hay hermanos que abrazaron la fe, pero un día empezaron a amar más, ¿qué cosa?
el kushki, como dicen en Ecuador, ¿sí? El dinero. ¿Y qué pasó? Se extraviaron. La palabra extraviar es como cuando un barco naufraga. Y cuando un barco naufraga, ¿qué le pasa al barquito? ¿Viste cuando en las películas ves que un auto va así a toda velocidad y se choca y... El naufragio es eso, pero en la versión barco. Pablo dice, hay hermanos que estimaron y amaron el dinero más que a Dios. Y se extraviaron de la fe, no se mantuvieron firmes. Y aparte de que se extraviaron de la fe, experimentaron mucho dolor, mucha pérdida. Por eso los filipenses y los beloarenses tienen que entender que tenemos que mantenernos firmes, estimando a Cristo por sobre todo y todos. ¿A quién estimas o qué estás estimando más que a Jesús? Mira, estamos todos acá, ¿no es cierto? Parece que todos estimamos a Jesús, pero muchos de nosotros estamos luchando en nuestro corazón. Es como que en tu corazón hay una carrera, ¿sí? Entonces está la estima a Jesús, está la estima a la familia, la estima al trabajo, la estima al dinero. Vos sabés que está en tu corazón compitiendo en tu estima por Cristo. Porque vos podés decir, Diego, yo no desestimo a Cristo, para mí Cristo es valioso, pero también hay otras cosas que son valiosas para ti. Y esas cosas que son valiosas para ti empiezan a ser de a poco más valiosas para vos que Cristo. Y llega un momento en que te apartás. ¿Cómo te das cuenta que te apartás? Fácil. Ya no tienes el deseo de conocer más de Jesús por falta de tiempo. Ya no podés servir más a Jesús. Ya no querés más estar con el pueblo de Jesús. Y todos son cosas válidas, ojo, pueden ser cosas muy válidas. Pero hay gente que no se alejó porque se fue. ¿Sabes qué? Se alejó de Cristo porque ahora, ¿cómo se llaman las personas que venden droga y después están en una casa vendiendo esa droga? Ayúdenme. Eso. No dicen, no, imagínate, Diego Candela se fue de la iglesia porque se hizo tranza. Sí. No, ¿sabes por qué hay gente que se va de la iglesia o se va de Cristo? Porque amaba más a su familia, porque amaba más su trabajo, estimó más su trabajo. Vos hablás con ellos y te dicen, yo amo a Jesús de verdad, pero se extraviaron de la fe. O más el dinero, o más la posición, y se extraviaron de la fe. Bueno, ¿qué es lo que vos estimas más que a Jesús? Cierto pastor contaba que el ministerio tenía más estima que Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Dios le sacó el ministerio. Y él entendió por qué Dios le sacó el ministerio. Porque estaba estimando más ¿a quién? Más al ministerio que a Jesús. ¿Quieres mantenerte firme en la vida cristiana? ¿Quién quiere mantenerse firme? Todos nosotros, no, alza la mano así. Sí. Son rápidos, ¿no? Sí. Dice Dios, ¿quieres mantenerte firme en la vida cristiana? Gozate en el Señor. No te goces en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo. Alegrate por tenerlos, dale gracias a Dios por tenerlos, pero que tu gozo no sean ellos. Porque un día te van a fallar, se van a ir, te van a traicionar, van a partir de este mundo y vos vas a seguir adelante en tu vida cristiana porque tu gozo es Él. Mantente firme y recordando lo que te han enseñado. Mantente firme haciendo lo que te han enseñado. Como yo, no quería venir a la reunión de hombres. De verdad. Sí, los pastores somos igual de pecadores que los hombres de la iglesia, porque somos todos iguales.
Pero yo tengo, en el momento de depresión y de dolor, tengo que recordar y hacer lo que me han enseñado, aunque este pecho no lo sienta. Y cuando hago lo que no siento hacer, no se llama hipocresía, hermano, se llama fe. ¿Se entiende? Cuando usted hace algo que no siente, no se llama hipocresía, se llama fe genuina. Fe genuina. Mantente firme confiando completamente en la obra de Cristo. Cuando no llegues a lo que vos sabes que tendrías que llegar en la semana, solo sentate, respira profundo y recordá estas dos palabras. Consumado es. La deuda ha sido completamente cancelada. Y la culpa y el dolor y ese terror que viene a tu corazón de pensar que no eres salvo va a desaparecer. Porque tu Salvador sigue ahí, amándote de la misma manera que cuando obedeces. Porque no es por tu justicia, es por su justicia. Mantente firme, estimando a Cristo por sobre todo y todos. Si vos sabes que hay algo que estés amando más que a Jesús, sabes que yo no te voy a... ¿Viste? Cuando vos le dices, pero... Cuando vos sabés, viste que hay hermanos que vos sabés que están amando a algo más que a Jesús. Y vos tratás de decirle, pero mirá, si vos te vas a ir al... Hay algunos que son, viste, hermanos, que son así como, te vas a ir al infierno, quizás no seas salvo. ¿Sabes cuál es la mejor manera de ayudar a ver a un hermano que ha dejado de estimar a Cristo? ¿Sabes cómo lo ayudas? Aplica el método Kiko, del Chavo del Ocho. ¿Viste que el Chavo tenía una pelotita así? Y el Chavo estaba feliz, no, la pelotita. Y Kiko viene con la pelotita, no. Empieza el Chavito, ¿vieron? ¿Y qué hace el Chavito con la pelotita? Y empieza a querer, ¿qué cosa? ¿Ah? Cuando ves a un hermano o vos estás estimando más tu trabajo o más cualquier otra cosa, tu familia que Cristo, tienes que ir a la Biblia y pedirle a Dios en oración que te ayude a ver la belleza de Cristo que has perdido de ver, para que cambies y te abraces otra vez de la belleza de tu Salvador. En primera de Pedro dice, para el mundo desechó a Jesús, pero para nosotros Él es precioso. Él es precioso. Pongámonos de pie. Qué larga la